Los periodistas. ¿Y qué tal? ¿Cómo están ustedes aquí en la plazuela del Torno o en la calle, la antigua calle de Tornos del centro histórico de la ciudad de Puebla, 8 Norte y 4 Poniente, famosa por el mercadillo de artesanías del Parián, pero que el mercado pues fue posterior. Esto que ustedes ven se empezó a edificar después de los 60s. La zona antigua, la zona original de la ciudad, contemplaba aquí a un lado una acequia, la del río de San Francisco, que se prolongaba hasta el edificio de San Pedro, a un lado de los hospitales, el hospital de Bubas, etc. Y era una zona donde se construyeron casas, pues prácticamente que daban el servicio a los que venían de los viajes de la zona del sureste, los caminos de Veracruz y de Oaxaca. Había una pulquería muy famosa de una señora a la que apodaban la Madre, y esta señora, la Madre, pues le dio el origen a una serie de leyendas y de anécdotas sobre el manejo del pulque. Aquí en esa construcción que ve usted al fondo, llena de varillas, que ese es el motivo de nuestra visita, existía una casa que se conocía como la Casa de la Plazuela del Torno o del Factor del Torno. En esta plazuela, donde están los barrenderos, ahí había una fuente, y era una plazuela que al fondo, en la esquina, alcanza usted a ver las varillas y esos balcones. Bueno, pues ahí existió una casa hasta el 6 de noviembre de 2012. La casa la compraron a mediados del siglo pasado los maestros Ángel y José Márquez Figueroa, 4 Norte 814. Le cercenaron una parte, la parte trasera, debido a la construcción del Boulevard 5 de Mayo. El entubamiento del río de San Francisco trajo como consecuencia pues que se desmantelara la parte trasera, la que daba hacia la 8 Norte. Le quitaron una parte, pero el resto quedó intacto. La parte del frente quedó perfectamente bien definida, se usó durante muchos años y se le conocía así como la casa del maestro o de los maestros Ángel y José Márquez Toriz. Gracias a ellos, muchos alumnos venían a estudiar aquí a su casa, a su taller, y un buen día el maestro Ángel les dijo: ¿no les gustaría estudiar aquí en el frente, tener aquí enfrente de ustedes un espacio en donde pudieran tener sus talleres, pudieran exponer sus obras, etcétera? Y así sucedió. El gobernador Gonzalo Bautista Castillo les entregó a los artistas los espacios para construir esto que se ve acá, que también era un área que había quedado cercenada por alguna serie de obras y modificaciones en el pasado. Y entonces se creó así el barrio del artista, que es toda la parte que usted ve de estos arquitos. Primero se construyó un piso y después se construyó otro piso. Y se los entregaron a fin de que aquí pudieran exponer su obra, pudieran tener sus presentaciones. La fuente todavía sigue, original, siglo XVII, y aquí usted a los artistas, a la gente que está pendiente de su obra y los que vienen a aprender, los que vienen a comprarles la obra, etc. Pero he aquí que un buen día a un gobernador soñador, casi como el Quijote, a un político desinteresado en la cultura, un hombre muy viajado, pero hay viajeros que viajan como las maletas, no aprenden nada. Se le ocurrió que Puebla necesitaba pues 3 cosas importantes para desarrollar el turismo. Una, un trenecito. Entonces se le ocurrió a echar a andar el proyecto del tren de Puebla a las pirámides de Cholula y ahí hacer el gran parque de Cholula de las 7 culturas. Se le ocurrió poner una estrella, una rueda de la fortuna, que aquí en Puebla se llama La Estrella, que todo el mundo habrá visto ya por ahí algunos videos, algunas fotografías. Entonces se le
viajó esta rueda de la fortuna de un lado a otro de la ciudad, primero en el Paseo Bravo, después la pusieron en el centro escolar, frente al centro escolar, el Boulevard 5 de Mayo, y finalmente en la zona del Angelópolis. Y finalmente el teleférico. Se le ocurrió que el teleférico podía venir desde la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ahí se empezó a construir una torre frente al fuerte de Guadalupe, una torre gigantesca, inutilizada porque finalmente el teleférico no quedó ahí, y otra que era la culminación de 4 más, o sea, esta era o la quinta viniendo de los fuertes para acá, o la primera saliendo del centro hacia los fuertes, que es esta. Y para eso mandó demoler la casa del maestro Ángel Márquez Figueroa, una joya arquitectónica clasificada, siglo XVII, con la complacencia o la complicidad o el contubernio pues de los artistas que aquí estaban, porque ya se imaginará usted que aquí, en el momento en que empezaron a destruir esta casa, que no ha de haber sido fácil, ha de haber costado bastante trabajo, las obras empezaron el 6 de noviembre del año 2012, pues todos los artistas se debieron haber dado cuenta de lo que aquí pasaba, pero nadie dijo nada. Algo les habrán prometido, algo les habrán dicho, el caso es que nadie dijo nada. Pasaron los meses, la gente se dio cuenta, mandaron a tapiar todo esto con esas hojas de lámina de madera, así como está ahora, y de pronto aparecieron las columnas, las varillas, dando un aspecto de un lado y de otro de la casa, por el lado del Boulevard 5 de Mayo y aquí en la plazuela del Torno, como lo ve usted ahora. Una destrucción del patrimonio histórico como no se había visto en muchos años. Ningún empresario privado, ninguna empresa de orden privado se atrevió a hacer nunca una obra así, que atentara tanto al patrimonio, pero el gobierno del estado sí lo hizo. Todo para construir la sede del capricho del teleférico. Esto sucedió en noviembre del 2012. Hubo amparos, hubo denuncias, hubo intervención de la UNESCO, hubo llamados de la UNESCO para que se restituyera y se presentaran los proyectos, pero aquí la voluntad de un solo hombre, del gobernador, fue la que trajo en consecuencia que se destruyera todo esto. Todavía existen aquí algunas muestras de lo que se especificaba hace rato. El reconocimiento al maestro José Márquez Figueroa, iniciador de la Fundación del Barrio del Artista. Le hacen un homenaje el 15 de mayo del 74. Se le conocía esto como la rinconada del factor del Torno. Vea usted la obra. Ahora la están desmantelando. Esta mañana nos amanecimos con esto. Empiezan a desmantelar parte de lo que tienen ahí adentro. Alcanza usted a ver si no me corren de aquí. Mire usted, está totalmente destruido, y están trabajando aquí, sacando pues todo lo que les sobra, porque ya van a empezar a demolerla, porque claro, es un año electoral y ahora que está de moda revelar y rescatar los secretos de Puebla, pues es oportuno decirle a la gente: miren lo que hicimos, rescatamos la casa cuando la destruyeron ellos mismos. Hay responsables, hay personas que se han dedicado a presentar todas las denuncias sobre este tema. La historiadora e investigadora Rosalba Loreto, entre otras, algunos comités defensores del patrimonio, por supuesto medios periodísticos como La Jornada de Oriente, el diario Reforma, Lado B, en fin, y Consulta, se han dedicado a darle espacio a las denuncias, pero ya cerraron, ya ve usted, ya no cerraron porque tienen miedo de que nos metamos a ver. Pero pues no es necesario, hay fotografías aéreas, se tiene muy documentado el tema. Lo que le quiero decir a usted es simplemente que en el año de 2014, el 13 de febrero, se presentó una denuncia penal. Fernando Cuéllar Muñoz, como representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga, interpuso una denuncia penal
por destrucción del patrimonio edificado, que constituye a la casa del maestro conocido así, José Márquez Figueroa, en la 4 Norte, número 804. Esta denuncia contempla la responsabilidad de varias personas. Acusó al gobernador Rafael Moreno Valle, acusó al entonces secretario de Infraestructura Antonio Gali Payat, acusó al entonces presidente municipal Eduardo Rivera Pérez y al entonces director de Obra Pública Felipe Vázquez. Le faltó denunciar a Fernando Huerta, que en aquella época era el secretario de Comunicaciones, y le faltó también denunciar al que era en aquella época el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el principal cómplice de la destrucción, José Miguel Rivas García, hoy funcionario del gobierno del estado de Puebla. Lo corrieron de Lina y el gobernador le dio trabajo. Esto es lo que está pasando esta mañana. Aquí la destrucción en vivo y a todo color empieza a ser restaurada para taparle el ojo al macho y para darle cumplimiento a la necesidad de un sello blanco, de un capricho, de la construcción de una obra innecesaria, el teleférico de la ciudad de Puebla, que nos costó a usted, si vive en Puebla, a mí, bueno, aunque no vive en Puebla, si es mexicano, también hubo dinero federal. Nos costó 531 millones de pesos hacer una obra que no era necesaria, que hoy se presume como uno de los nuevos atractivos turísticos de la ciudad. Y una gran cicatriz, que es esta, la destrucción de la casa del siglo XVII de la Plazuela del Torno. Los periodistas.